Hola a todos, buenas tardes. Estoy en otro capítulo más de este podcast que hemos hecho con Bufa y que hemos hecho con harto cariño. Ya van más de 12 capítulos, así que estamos presentando emprendedores que vale la pena conocer. No son los típicos que andan en todas las charlas, siempre digo eso. Un podcast sin pauta para una conversación más de emprendimiento con amigos. Así que hoy día nos toca presentar un crack del emprendimiento. Vamos a hacerle hartas preguntas. El que nos proporciona el café rico acá en la oficina, así que también es parte de los clientes, también está acá dentro de Bufa, lo pueden conocer. Así que les presento a Víctor Olave, fundador de la finca. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a este podcast Eh, y siempre grato y feliz de conversar de emprendimiento y ojalá que algo de acá que podamos conversar quede como alguna enseñanza, algún error que no hayan que cometer claro. las personas que nos escuchan. Así que muchas Oye, gracias. oye, Víctor, sé más o menos la pregunta, pero tú soy totalmente por formación lejano al mundo del café. ¿Cómo llegaste al mundo del café? Sí, totalmente lejano. Con decirte que antes de comenzar con la finca, en un momento a mí me regalan un café directamente de la región de Colombia, café de grano molido, y yo no sabía cómo tomarlo. Y no se me ocurre nada mejor que tomar una cuchara, echarle a la taza, ponerle agua y darlo, revolver. Me lo tomo y se me quedan todos los granitos molidos en la lengua. Dije, algo estoy haciendo mal. Entonces, A efectivamente, todos nos ha pasado alguna vez eso. bueno, hasta el día de hoy, amigos míos me escriben o me llaman, me dice, Víctor, me regalaron un café, oye, ¿cómo se toma esto? ¿Dónde lo tengo que preparar? Y efectivamente hay un tema de cultura que está creciendo, pero obviamente todavía está en camino. Bueno, respecto a tu pregunta, efectivamente, pues yo nací más bien en el mundo corporativo, en la banca de inversión. Estudié ingeniería comercial en la universidad e inmediatamente a los 3 días prácticamente tuve la oportunidad de unirme a un banco de inversión donde hice toda mi carrera corporativa, 13 años trabajando en áreas de operaciones, tecnologías, proyectos. Y los últimos 2 años se genera la oportunidad, el banco es adquirido por un grupo brasileño, grande, que tiene oficinas en diferentes partes del mundo. Y yo siempre tenía Se pone naranjo. claro, exactamente. Siempre tuve el sueño de trabajar fuera del país, todo lo que significaba eso. Pero claro, originalmente dentro de la imaginación de uno ve ciudades como Nueva York, Londres, Hong Kong, que efectivamente el banco tenía oficina allá. Pero se me genera la oportunidad a las 2 semanas de que yo pedí la oportunidad, porque fui a buscarla, de Colombia. Me dijo, Víctor, tenemos una oportunidad efectivamente, estamos abriendo una nueva oficina, estamos haciendo una fusión en Colombia, Medellín. ¿Te querés ir para allá? Y obviamente la pensé y era un tremendo desafío. Se lo planteé a mi señora, a mi esposa, la oportunidad que nos estamos generando. Obviamente la primera respuesta fue que no, que por ningún motivo. Le dio Después, todos los prejuicios. todos Había... los pero finalmente llegamos a la conclusión y tomamos la decisión que era una muy buena instancia. Estaba nuestro hijo pequeño, mayor, recién nacido, entonces habían hartas cosas de por medio que Se tomar podía decisiones. aventurar. Se podía aventurar. Y finalmente tomamos la decisión y es una experiencia de partida. Cerrar tu vida en un país no es menor. Vender autos, guardar muebles, arrendar tu casa. Nuestra casa la habían entregado hace poquito, hace un año y medio, entonces estábamos recién comenzando a disfrutarla y sale esto. Y por otro lado, tenés que hacer todo lo contrario, llegando ya, a abrir tu vida y comenzar tu vida. En una cultura distinta, en un lugar que no conoces y obviamente partiendo todo desde cero. Entonces ahí yo me empiezo a llegar, aterrizo en Colombia y empecé a desarrollar mis labores a las que estaba destinado, pero siempre estaba con el bichito de emprender. Y me lo he puesto como meta que a los 35 años yo quería emprender. Y lo tenía como, de cierta manera, como medio planificado mi plan de vida. Y todo esto surgió, el bichito de emprender, cuando estudié mi maestría, que fui a buscar, se podría decir, em, habilidades blandas para crecer en la carrera corporativa. Obviamente luego ya cuando vas llegando a subgerencia, gerencia, ya no necesitas saber tanto Excel, No. ni hacer cosas como buenos mails, cosas por el estilo, son habilidades más blandas. Y por eso me metí a ese máster y finalmente terminé conociendo el mundo del emprendimiento cuando recién estaba partiendo, se podría decir.
Y ahí cuando lo conocí desde el aula, me gustó, me encantó, los casos y finalmente todos los ramos que originalmente iba a tomar para ser un buen director, terminé finalmente tomando qué ramos de emprendimiento. Entonces dije yo, aquí quiero emprender, pero primero antes quiero trabajar fuera del país. Y me puse meta como los 35 años. Y bueno, fui a Colombia, trabajé bien paralelo y dije, bueno, partamos ahora en este momento, donde hizo un gran cambio en mi vida, en empezar a preparar el negocio. Y como probablemente buenos emprendedores muchas veces tenemos las ganas, la energía, pero siempre está la pregunta, pero ¿qué hago? No sé a qué me puedo dedicar. Y dije, bueno, si estoy acá en Colombia, no es casualidad, pues, tengo que aprovechar que estoy acá. Y dije, bueno, encontramos algún negocio de Chile hacia Colombia o de Colombia hacia Chile. Algo tiene que ocurrir ahí. Y dije, bueno, yo creo que la mayor oportunidad está en Colombia hacia Chile. Y empezamos con mi esposa, en conjunto tomamos esta decisión, a buscar negocios relacionados, que Colombia fuera muy bueno y que en Colombia, o sea, perdón, y en Chile a lo mejor fuera bien atractivo. Empezamos a ver la industria de los helados, la industria de los jugos, que obviamente son muy ricos allá, también las telas, nos fuimos paseando por diferentes barrios de Medellín, hasta que finalmente un día, fin de semana, tomando café, precisamente con mi señora, dijimos, oye, tenemos aquí una montaña y no la hemos visto, una montaña de café, entre comillas, y no la hemos visto. Y comencemos a adentrarnos en este mundo. Y así, paulatinamente, me empecé a meter en el mundo, encontrar contactos. Una persona me ayudó mucho ahí en el trabajo, donde su esposo era parte del mundo de los caficultores. Y él muy amablemente me dijo, claro, si quería aprender el mundo del café, listo, el sábado a las 4:30 de la mañana, vente acá y nos vamos a los cafetales. Wow, dije, esto no es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Fui el sábado a primera hora, nos juntamos y nos empezamos a meter en las montañas como yendo, por decirte algo, aquí en Santiago, camino a Cajón del Maipo. Y nos empezamos a meter entre medio de las montañas, él en un jeep muy como de Pero selva. montañero, selva total. O sea, pero selva completamente, banana, árboles frutales, montañas gigantes. Colombia, sí, es bien montañoso. Y empezamos a conocer a los caficultores. Y ahí me encantó, me enamoré de ese mundo, las vistas, las historias que hay detrás de ellos, de cómo las generaciones se va pasando la finca de uno a otro. La finca son los lugares donde se hace el café. Y dije, ya, a esto me quiero dedicar. 2, 3 visitas más, me terminé de convencer y finalmente de ahí para adelante empezamos a montar este negocio y que tenía fecha de término en Colombia. Dijimos, bueno, en un momento aquí yo renuncio al banco, me devuelvo como un desempleado, se podría decir, a Santiago de Chile, con toda mi familia y acá armamos este proyecto que se llama La Finca y finalmente que comenzó en marzo del 2015 y este año estamos cumpliendo 10 años ya en el mercado. Genial. Sí. ¿Y cómo fue el comienzo? Mira, el comienzo, yo podría decir que hay una gran Porque diferencia. el 2015 no éramos, no sé si, o sea, sí me acuerdo que yo tomaba harto café, pero yo soy contador, así que Es normal que tomen café los es contadores. normal, es Sí. normal. Pero ¿cómo era el movimiento de café? Porque estaba Starbucks, era como el más Claro, conocido en ese minuto. claro. Lo que pasa es que Y los IT. exactamente, el negocio del café, tal como tú mencionas, en los años 90, está principalmente con el negocio de los cafés con piernas, y eso hizo que el negocio del café a lo mejor un poquito se desvirtuara al principio. em, y estaba muy focalizado en el centro de Santiago. Y ahí es donde está el concepto de la cafetería, pero también el concepto cafetería era ocupado, se puede decir, para cualquier cosa. Vendías café, pero también podías vender almuerzo, pan, y le ponían cafetería al local comercial. Y luego comienzan a llegar las cadenas internacionales de café, Starbucks, Dunkin' Donuts, etcétera, y comienzan un poquito a ponerle glamour al concepto cafetero, a ver que el café es distinto, que te puedes sentar, escuchar música jazz y un café con tu nombre, y como muchas, eso hizo llamar la atención sobre todo a la juventud. Y ahí luego, bueno, obviamente también aterriza Juan Valdés con sus cafeterías y empieza a familiarizarse el concepto de los caficultores, que son las personas que finalmente producen el café en toda su cadena y lo exportan a todo el mundo. Y ahí comienza este movimiento cafetero. Y por otra parte, por ahí por el año 2015, cuando yo comienzo, 2019, sobre todo en esos años, comienzan a nacer las cafeterías de especialidad. Y claro, todo el mundo decía, bueno, no entiendo mucho, o sea, primero no sé mucho la diferencia entre un café instantáneo, el de tarro, que con ese crecí, ahora me están hablando de café de grano, y ahora me están hablando de café de especialidad. ¿Cuáles son las diferencias entre estas cosas?
Y claro, el café instantáneo es un café que pasó por ser café de grano, se transformó a Todos través de empezamos tomando el todo, Nescafé de tarro y a algunos les y da ahora acidez y ya no esas lo cosas. podemos tomar. Claro, exactamente. Cuando Bueno, va no, no lo puedo tomar. es un camino de solo ida. Sí, qué Exacto. terrible. Exacto. Y viene el café de Pero grano, con pero frío igual pasa. exactamente. Y dentro del mundo del café de grano está el café de especialidad, que son como los cafés más, de mayor calidad. Y un café de especialidad te lo asignan su puntaje en origen. O sea, ya antes de salir el café a exportarse desde Colombia, desde Centroamérica, de donde provenga, ahí obviamente certificadores toman el café, lo prueban, hacen una muestra y ellos certifican el café con ciertos puntajes en ciertos atributos, acidez, cuerpo, etcétera. Pero eso que califican el grano sin tostar. O lo Tostado tostan lo para preparan probarlo. y lo Ya. prueban. Obviamente son tipos con mucho conocimiento y de ahí salen puntajes de café de especialidad, que obviamente es un puntaje hacia arriba. Y ese concepto del café de especialidad, que está muy desarrollado en Nueva York, Europa, en Hong Kong, en Japón, que se consume mucho café, comienza a llegar a expandirse aquí a Latinoamérica y Santiago, que en el 2015 no era tan buen consumidor de café, hoy día ya estamos en el tercer lugar, después de Brasil y Colombia, comienza a crecer este concepto de las Estamos en el cafeterías. tercer Sí, lugar. O sea, es exactamente. imposible pasar a Brasil y A Brasil y Colombia. Colombia son los grandes productores Claro. del mundo. Encima son los más, son Y productores además y tienen consumen. dentro de la cultura. Exacto. Cuando ya entran dentro de la cultura, hasta los niños toman café, pues nosotros todavía no No, no llegamos hasta ahí. lo vemos lejano. Exacto. Y ahí comienza a nacer este negocio, a crecer, a abrirse muchas cafeterías de especialidad. Así estamos hasta el día de hoy. Y que con pandemia, que obviamente sufrimos muchos todos, y en el mundo del café, las cafeterías tuvieron que cerrar, etcétera. Pero generó un efecto, se podría decir, un poco positivo en el consumo, porque la gente empezó a tomar café en sus casas. O sea, mira, ya estoy encerrado, no puedo tomar café en mi trabajo, en el comercio. Por último, quiero tomarme en este proceso que es terrible que estamos pasando, al menos disfrutar un buen momento en la mañana y tomarme mi café aquí en mi casa. Y ahí comenzó a crecer el e-commerce y la gente empezó a tomar café en sus casas de buena calidad. Y empezamos a comprar los tipos de tetera, Exacto, cafetera, cafetera italiana, maquinita, molino, francesa, etcétera. molino. No, si un tema, yo que debo decir que yo en mi en lo, en lo rústico que soy, tengo la italiana, la francesa y todo, pero me cuesta un mundo darme el tiempo de prepararme Es un café y todo rito. el tema. Sí, es un rito, o sea, yo no sirvo para esos rituales, pero prefiero salir a comprarme un café. Sí, me la pone difícil un poquito, pero sí, Sí, sí. es una experiencia y nosotros también en la finca enseñamos ese proceso Tengo y la, localizados mis locales en la finca en Buin. Y la gente, claro, la gente le gusta eso, aprender de cómo se hace el café, dónde proviene, cómo se tuesta, todas las diferentes alternativas que existen y además está el proceso de preparación. Una de las cosas que a mí me enamoró de este producto, porque a mí me enamoró el producto, es la historia que trae, desde que se produce hacia atrás, pero también hacia adelante. Porque muchos dicen, oye, pero se parece como el vino, como lo que pasó con el vino acá en Chile, que en un momento como que el vino era más bien masivo, a lo mejor era más a granel, y de repente comienza a desarrollarse la industria del vino, la gente empieza a saber más, ser más sofisticado, etcétera. Efectivamente se parece, pero el café tiene un plus más, que el vino, la experiencia se puede decir, termina desde que tú abres la botella y la sirves, pero acá el café tú además, después de que te llega a tu casa, tú lo preparas. Y puedes obviamente mostrar eso a tus visitas y la gente pregunta y se interesa. Entonces es un producto muy, muy interesante. Qué entretenido. Oye, y algo que sí puede ser muy interesante para emprendedores, ¿cómo se toma la determinación de no ser cafetería y vender y trabajar con las cafeterías? Exacto. Sí, la decisión, bueno, volviendo un poquito a la historia, yo renuncio al banco en Colombia y obviamente pasa el proceso donde estás traspasando tu función, etcétera. Pero yo todavía no caía en el concepto de ya no soy empleado y soy emprendedor, porque todavía estaba trabajando en el banco en esa semana. Pero ya cuando llega el último día, que ya tengo que el típico mail, muchas gracias por todo, me voy a hacer mi propio camino, etcétera, y te empiezan a felicitar, que te vaya bien, chao, chao, chao. Cierro el computador y bajo y dije, y salgo de la oficina y me recuerdo que me voy a una cafetería porque me serví un café y ahí es donde me vino
no sé cómo podríamos decir, asimilarlo, como cuando estáis con frío, antes de tirarte a la piscina con agua helada, te tiráis a la piscina y sentís como un ahogo, eso sentí yo. Y dije, ya, ahora llegó el momento, ahora, ahora Ahora, es de verdad. Po. sí. Y ahí, claro, po, dije, bueno, ahora tengo que ser valiente. Siempre me he considerado valiente en esa parte, pero también que no sabía lo que se me venía. Y claro, cuando llego a Chile, empezamos a armar todo el negocio, me preocupé mucho de la logística y eso fue bueno, pero también fue un error, se podría decir, porque no me preocupé de cómo lo iba a vender, a quién se lo iba a hacer llegar, cuáles iban a ser mis canales de distribución. Lo iba a hacer por internet, lo iba a hacer puerta a puerta, lo iba a hacer a través del retail, a oficinas. Solo tenía nociones, estaba demasiado preocupado en el packaging, en el transporte, en cumplir todos los temas normativos, etcétera, etcétera. Y ahí me focalicé, claro, porque mi escuela venía de la operación, del proyecto, de la tecnología, etcétera. Entonces, nunca tenía la experiencia de vender. Y eso obviamente me pegó fuerte. Entonces, cuando comenzamos, dije, bueno, traigamos el café, no puedo salir a venderlo hasta que no lo tenga acá. Me llegó el café y comencé a venderlo. Obviamente ahí tuve que lidiar con todos los miedos, las vergüenzas, pero como podríamos decir, un mensaje a las que todavía no se atreven, créeme que las primeras 3, 4 veces cuesta. Después ya de la quinta para adelante la cosa sale sola. Em, y, y cuando recibo el café, la gente me empezaba a preguntar, oye, pero ¿dónde estáis ubicado? Te quiero ir a ver, te quiero ir a probar el café. Y ahí me di cuenta que no está en ninguna parte. Y dije, no, tengo que tener un lugar físico, voy a abrir una cafetería. Y me jugué ahí una ficha de mi capital y armé una cafetería. Y ahí cometí todos los errores sabidos por haber en una cafetería. Imagínate, yo estudié ingeniería comercial, estudié un máster, un MBA, estuve en el mundo corporativo. Internamente dije, yo estoy súper preparado para el emprendimiento. Aquí, o sea, voy a volar. Y cuando me salgo al mundo del emprendimiento me di cuenta que las cosas eran muy distintas, que los desafíos son muy distintos y que no sabía negociar con el señor que le tenía que arrendar el local, no sabía ir a hacer un trámite, no sabía si tenía que presionar o tenía que ser paciente. Habían cosas que nunca nadie me había enseñado en la vida. Y empiezo a hacer esta cafetería. Me sale más cara de lo que yo pensaba. La última cafetería que armamos en su momento me salió 4 veces más barata que la primera. No supe negociar con el ¿Y señor de dónde estuvo la primera? la primera estuvo en Providencia con Guardia Vieja. Ah, ya está. Me la jugué ahí, como, entre comillas, siendo valiente, arriendo un lugar muy caro. Y muy caro porque después me di cuenta. Otro error, pues, no comparé, no supe si realmente valía la pena arrendar en ese lugar, porque una cosa es cuántas personas pasan por fuera de la calle y otra cosa es cuántas personas están dispuestas a comprarte café. Sí. Es distinto. Y esas cosas yo no tenía idea, simplemente dedito al aire, dije, ya, aquí voy. Y me gustó el local, tampoco evalué que el lugar anteriormente era una óptica, por lo tanto no consideré que tenía que desarmar esa óptica y luego armar mi cafetería. Em, no supe los tiempos, me imaginaba, siempre uno tiende a ser más optimista de lo que realmente es la Voy a abrir y realidad. vender. Claro, ¿no? Dije, aquí construimos 3 semanas, al cuarto ya estoy, y yo dentro de mi flujo de caja consideraba las ventas del primer mes. Lo que no sabía que no solamente te demoráis más en abrir, sino que más encima no porque abras se te va a llenar la cafetería, si no Claro. eres un Starbucks. Y ahí obviamente viví un proceso de mucha frustración, mucho miedo y de mucha soledad. Obviamente mi familia me acompañaba, me ayudaba, partimos con mi hermano siendo barista, después se agregó Ricardo, mi segundo hermano, al negocio, pero es un momento de mucha soledad porque no sabes a quién preguntarle si estáis tomando buenas o malas decisiones, o si no estáis, o peor aún, que no estás tomando decisiones. Entonces fue de mucha soledad. Y ese proceso, que me duró, podríamos decir, 9 meses hasta que aprendí el negocio, me dolió. Me dolió en lo económico, en mi seguridad, pero también me ayudó a aprender. Y luego ya cuando se empezó a estabilizar el negocio, empezamos a abrir la línea Oreca de distribución, que ahí se vino Ricardo y empezó a desarrollar toda esa área. Y empezamos a ver, bueno, ya tengo 2 unidades de negocio. La cafetería, y llegamos a tener más cafetería, y la distribución a otros negocios, dado que traíamos e importábamos el café nosotros. Y en paralelo dije, cuando empezamos a llegar a clientes que estaban partiendo sus negocios, me empecé a dar cuenta que yo veía en sus ojos lo mismo que yo sentía cuando yo abrí mi primera cafetería. Dije, ella o él tiene el mismo miedo, la misma incertidumbre que yo tenía en su momento.
Y lo empecé como a ayudar. No, mira, tenéis que ir para allá primero, después tenéis que ir para acá. Ojo que aquí te van a pedir este documento. No te compres todavía el horno. Espera primero hacer tu cafetería para saber si necesitas un horno más grande, más pequeño. La máquina de café no la elijas todavía porque obviamente tenéis que ver bien cuál es tu modelo de negocio, a quién le vaya a vender. Y me empecé a dar cuenta que la gente tenía muchas ganas, tenía capital, pero tenía desconocimiento total. Y ahí es donde dije, no, esto lo tengo que enseñar. Y ahí es donde comenzó una tercera línea de negocios nuestra, que es como la escuela de emprendedores en el mundo del café, donde hacemos una masterclass, donde enseñamos a la persona a abrir una cafetería desde que, el momento que tiene la idea en la cabeza hasta que finalmente la concreta y comienza a funcionar. Oye, yo te he contado, hay una idea mía pegada en la cabeza. Yo, aunque no me diera plata, yo algún día voy a tener una cafetería. Es que la cafetería es mágico, es un negocio muy bonito, pero muy, es que ten mucho cuidado, Sí, porque te enamoráis. sí, pues. Te enamoráis de tu Sí, cafetería. son negocios que uno podría tener, aunque Sí. no le es lindo. Mi psicóloga se ríe conmigo porque yo no como dulces, Ya. no como pasteles. Y siempre regalo pasteles. Pero, me gusta verlos, los encuentro lindos, pero yo no como pasteles. Es muy raro que como pasteles. Ahora que estoy guatón, como más pasteles que antes, pero antes yo no comía nada que tuviera azúcar. Pero siempre me ha gustado eso. Siento que la cafetería tiene como un espíritu Sí. lindo. Hay como más que un negocio en sí. Y además es multisensorial, porque Sí. tomas el aroma, escuchas las tazas al salir el café, el sabor del café, la vista, cómo las personas entran, salen, conversan. No, es increíble, es un negocio muy bonito que siempre, pero igual hay que estar atento porque sigue siendo un negocio. Sigue siendo El un tema es negocio. que lo que ocurre, y a mí me pasó, me enamoré de mi negocio, me enamoré de la cafetería, me encantaba, una de las cosas que más me gustaba era Y llegar. sobre todo los complementos No, debe ser claro. un tema súper importante porque ya el café podéis manejar los vencimientos de una manera Claro. más elástica, por decirlo así, que la de los pan, la de los pasteles y todo lo que te No, complementa la hay cafetería. productos que te duran 2 días, entonces hay que tener muy buen manejo del tema del inventario. Hay harta merma, es un negocio que tiene mucha merma. Y hay que tener obviamente controles al respecto. ¿Y cómo el ciclo de vida de las cafeterías en parte mucho, muere mucho o tienen buena sobrevivencia? Mira, es un negocio que dentro de la línea de la gastronomía, donde están los restaurantes, las pastelerías, las cafeterías, es el negocio que más inicia, pero también es el negocio que más salen. Eh, y, y muchos desconocen que al salir no necesariamente ellos tienen que cerrar la puerta y llevarse sus máquinas y venderlas una a una. La gente desconoce que puede vender su cafetería. De hecho, nosotros lo hicimos, vendimos las cafeterías. Y hay un traspaso que se llama derecho de llave. Y ahí se hace un traspaso. Pero son negocios que tienen mucha rotación, efectivamente. Porque hay gente que no le toma el peso. Una cosa es que tú estés en una cafetería disfrutando del ambiente y otra cosa es administrar una cafetería, que es totalmente distinto. Y ahí es uno de los principales errores el flujo de caja con el que parten. A mí hace pocos días, hace poco, sí, hace como más de un mes, me tocó asesorar una cafetería que se abrió en Quilpué Ya. y no me daban los números por ninguna parte. El gasto que habían, los chicos eran ingenieros civiles en construcción, hicieron una cafetería pero hermosa, pero gastaron Sí. tanta plata que yo le decía, compadre, pero ¿cuánta plata tenéis gastado? Porque para poder recuperar esta inversión es demasiado tiempo. Exacto, exacto. Sí. Entonces, ¿cómo parte por lo general la gente del mundo del café? Mira, normalmente parten enamorados de antes, del negocio. Y tienen en su sueño hacer un negocio de ese estilo. Y lo que a ti te pasó es lo que se tiende a repetir mucho. La gente que parte este negocio sin asesoría, sin aprender del negocio, sin ponerse pragmático en ciertas decisiones, tienden a cometer esos errores. Primero, bueno, arrendar sin evaluar correctamente si van a vender o no café. A ti lo que más te interesa es que tú vendas donde te vas a ubicar porque puedes tener la mejor cafetería, la más linda, el mejor café del mundo, la mejor máquina, pero si no pasa nadie por fuera, nadie llega, te va a ir mal. Entonces aquí es un tema de locación, de ubicación. Tu negocio tiene que estar muy bien ubicado.
Y como en el restaurante el ciclo del cliente también pega fuerte, Claro, efectivamente, sí, sí, de todas porque maneras. hay que tener una espalda para hacer como Starbucks, que la gente se va a echar y se puede estar 10 horas Claro, metida pero adentro. además también Starbucks te hace una propuesta. Ellos técnicamente no podríamos decir que no venden café, venden el concepto de estar en su cafetería. Y por eso también sus márgenes son mucho más altos que lo que tiene un emprendedor. Pero deduzco que muchos de los que están entrando al mundo quieren copiar eso. Claro, quieren copiar eso, no, pero no pueden tener esos precios, ni tampoco pueden tener el costo que tiene Starbucks. O Claro. sea, como una de las Lo, anécdotas, lo uso como referencia, o porque sea, también hoy día hay otras marcas grandes que están tirando sus propias cafeterías. claro, exactamente. El café hoy día está llegando no solamente en marcas tradicionales, sino que marcas del comercio, del retail, están creando sus propias cafeterías al interior. Sí, Exactamente. Falabella, que hizo la unión con Con Juan Juan Valdés, Valdés y tiene el exactamente. del Parque Arauco, tiene no sé cuántos Falabelas tienen, Claro, pero el del Parque Arauco me ha tocado pero verlo. a nivel internacional Louis Vuitton está teniendo sus cafeterías al interior de sus Yo creo que es bueno, porque los hombres cuando van a acompañar a las mujeres, bueno, a veces no te dejan ni sentarte y tú querés no, que sentarte en alguna no, parte, aparte así no tenía como... asiento, tenés que Yo estar creo parado que, apoyado en yo alguna creo parte. que esa es una buena visión de dónde espero. Efectivamente. Entonces, volviendo al tema, ese es uno de los errores, no elegir bien el local. Segundo, como estás enamorado, pierdes la objetividad de la inversión que tienes que hacer. No es como, por ejemplo, los conceptos de las cafeterías argentinas, que parten más rápido, más simple y parten lo antes posible. En vez de embellecer tanto el local, que madera, en mi caso yo ocupé solo madera en la primera cafetería y eso también me costó mucho. Em, entonces, no tiene el concepto de hacer una inversión inteligente, sino que quede lo más linda posible. Las mesas, las sillas, los detalles. Está bien, pero tenéis que cuidar el bolsillo. Segundo, no consideres el capital de trabajo para partir. Sí. Entonces, porque no saben que obviamente tienen que comprar primero la mercadería, si bien es un negocio de buen flujo de caja porque te van pagando en efectivo en el momento, pero tenéis que echar a andar el negocio. Y a fin de mes, como a mí me pasó, eh, llegué al otro mes, pagar el arriendo, y el arriendo más encima son caros porque estáis pagando ubicación. O sea, todavía recuerdo esa noche, un día antes de pagar el arriendo, viendo cuánta plata tenía en la cuenta corriente y agarrando la caja chica y contando los billetes y contándolo 3, 4 veces porque me di cuenta que me faltaba plata. Me faltaba ¿No? plata. Y la permisología misma ya que está tan de moda, eh, como contador incluso cuesta decirle a todos, porque todo es una resolución distinta. Va a ser solo café, va Claro. a ser solo café con, por ejemplo, el otro día hay un chico en TikTok que se dedica a dar datos de patente, decía que los Dunkin' Donuts usan dos resoluciones, que Sí, es la de expendio, entonces o va a comer adentro del lugar, o va a comer, o es de pasada, sí. y todo eso es un aprendizaje terrible porque El Seremi tema es que si tú. cuestiona todo. Sí, el tema es que muchos parten, se lanzan y empiezan a construir Y que el y baño, tienen layout y ven en el baño, etcétera. Y luego cuando solicitan los permisos se dan cuenta que tienen que ir a la Ceremi, que tienen que dar la resolución sanitaria antes de ir a la patente. Y ahí cuando llega el fiscalizador de la Seremi le dice, señor, pero usted no puede tener este baño acá, o no puede hacer esto otro, si va a tener terraza o mesas, tiene que ser esto con los baños. Y ahí se empiezan a dar cuenta de los errores que cometieron, donde ya no te queda dinero, donde ya estáis pagando arriendo, donde ya tenéis gente contratada probablemente, y donde te están diciendo que no vais a poder abrir. Y que tenéis que modificar, poner un tabique, o tenéis que sacar el baño para otro lado, porque el baño no puede estar al lado del que hace el café, que es lógico, pero nadie te lo dijo. Eh, o a veces no da, los locales vienen así. los locales ven así. Y ahí es donde obviamente el señor de la Seremi no te da la autorización, tenéis que modificarlo y volver a llamarlo. Por lo tanto, tú miráis para adelante, sí, aquí me quedan 3 semanas más, 4 semanas, después ni hablar de la municipalidad. Y ahí ya te comiste un mes más de arriendo, un mes más de sueldo. Y ahí donde muchas cafeterías que parten sin este conocimiento, parten quebradas, se podría decir. Y ahí Parten quebradas. ustedes le ayudan en eso. Sí, mira, nosotros en ese ámbito construimos esta masterclass, este curso donde vamos enseñando paso a paso cómo se arma una cafetería de manera correcta.
También tuve la oportunidad de crear un libro que hoy día está en Amazon y que casualmente se vende mucho en Estados Unidos, en Alemania y en España. Eso me llama mucho la atención. Ujú. Y está en audiolibro también. Y ahora también tenemos un podcast, que al igual que como tú, el Sí. nuestro es más de nicho, se llama el Podcast para Cafeterías, que está en YouTube, en Spotify. Y ahí hablamos de todos estos conceptos. Hablamos de todos estos conceptos. Y sabes que a mí me ha gustado mucho porque llevamos más de 5 o 6 años haciendo todo este concepto de educación. Porque así como hemos ayudado a mucha gente a partir su cafetería de mejor manera, también hemos ayudado a gente a darse cuenta Que no es su que negocio. no es un negocio, que le gusta ir a las cafeterías, pero no es un negocio. Entonces yo digo, qué bueno que al menos te diste cuenta de eso, porque te evitaste problemas, te evitaste temas económicos, estrés, y porque de una u otra manera, si uno ve, como te comenté, uno está solo tomando decisiones, pero detrás de uno hay familia. Pues. Entonces cuando a ti te va mal, no te están resultando las cosas, hay familia que está viendo eso. Po. Y hay Y hay colapso, colapso, y sí. hay problemas. Entonces digo, mira, En el emprendimiento la tasa de divorcio es alta. exactamente, exactamente. Es alta, es altísima. Sí, porque además a mí me pasó, probablemente a ti también, cuando partí y no sabéis mucho cómo para dónde va la micro, se podría decir en chileno, no hay sábados domingos, no hay feriados. Estáis No. todo el rato pensando qué hago bien, qué estoy haciendo No, mal. y yo creo que, por ejemplo, a diferencia tuya, yo vengo del mundo emprendedor, mi papá emprendedor, mi familia, por el lado de González, todos son emprendedores. Por el lado Mesa son más corporativos, pero mi señora como que cuando me conoció, cachó que yo iba a ser emprendedor, pero yo siempre digo, cuando vienen de mucho tiempo del corporativo, emprender es una decisión familiar. Exacto. Porque tenía la familia yo no estoy acostumbrado a tomarme vacaciones. A mí el sábado y domingo, bueno, es casi una pérdida de tiempo. Mediante terapia y cosas así, he ido aprendiendo que no es una Exacto. pérdida de tiempo. Pero, pero cuando tú venís del mundo corporativo, estás acostumbrado a las vacaciones, estás acostumbrado al sueldo, a toda esa estabilidad que es buena. O sea, Exacto. de hoy día hemos romantizado el emprendimiento y el emprendimiento, más que ser un apostolado, de repente parece un vía crucis. Entonces, hemos romantizado tanto el emprendimiento que de repente, yo ayer lo decía por molestar en LinkedIn, que parece a veces estafa piramidal, porque claro, decimos, no, emprende, 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 si te va a ir bien y va a ganar más plata que. Pero eso es como el mundo de los jugadores de fútbol. Muchos juegan a la pelota, pero no todos se vuelven Claro, profesionales. exacto. Entonces, ayudar desde ese plano yo encuentro que es súper bueno. Sí, y sabéis que sobre todo hoy día, que de cierta manera los tiempos han cambiado y claro, a lo mejor tú no querías emprender a tus 25, 30, 35, pero en algún momento vas a tener 50 y en tu empresa va a terminar siendo más caro, viejo, y te van a cambiar. Va a llegar la tecnología o va a llegar un cabro que vale menos y tarde o temprano te va a decir, señor, muchas gracias por todo, pero hasta aquí no más llegamos. Y tu capacidad de reubicación en el mercado laboral cada vez va a ser más difícil o bien vaya a tener que sacrificar mucho tiempo antes de encontrar un nuevo trabajo y probablemente vaya a encontrar por un menor lucas, menor dinero y menor rango y por lo tanto te pega tu ego. Entonces, tenéis que empezar a prepararte hoy día, sobre todo cuando hoy día la longevidad ha ido aumentando y aumentando y aumentando, y probablemente vamos a estar probablemente sobrepasando los 100 años. Entonces, finalmente, a tu mitad de vida, tenéis que hacer algo para la segunda. Sí. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que emprender, pero sí tarde o temprano tenéis que tener un plan B que te va a obligar o a emprender O a invertir o a bien. invertir o a hacerte consultor, asesor, pero tenéis que tener un plan B y el momento hoy día que tenéis que estar preparándote eso. Oye, no estaba dentro de la idea, pero ya que hablaste de eso, tú estás ahí trabajando algo que tiene que ver con eso, Sí, con estas personas que son player A en la empresa y están viendo su alternativa de salida. Cuéntame un poquito de eso. sí, eso está bien entretenido. Es algo que lo tengo contemplado y que me está apasionando mucho. Esto obviamente va de la mano con las experiencias que uno va viviendo. Mi padre eh, también viene del mundo, se podría decir, del emprendimiento, pero cuando no se llama emprendedor. Se llama empresario, autoempleado, etcétera. Y Comerciante, ahora todos los comerciante, etcétera, comerciantes son claro. Y emprendedores. se dedicó al mundo del aire acondicionado. Y con eso, bueno, nos crió a nosotros tres, con mi hermano, y hasta el día de hoy está trabajando, full.
Pero claro, nos íbamos dando cuenta que a él no le interesan las redes sociales, no le interesa la inteligencia artificial, no le interesan las campañas de mailing, no le interesan los podcasts. Tiene una cartera de clientes de hace harto tiempo, pero cada vez obviamente está tomando menos negocio, ya no quiere contratar más gente. Entonces es un negocio que está armado, pero que paulatinamente va apagando por paso del tiempo. Obviamente él no quiere salirse, que quiere estar operando hasta el final, pero tarde o temprano él va a necesitar probablemente dar un paso al costado. A lo mejor es la parte operativa, pero la parte directiva tiene todo el negocio en la cabeza. Tiene relaciones, tiene buenos contactos, tiene convenios con proveedores, tiene una partera de clientes y tiene todo el know-how de 30, 40 años en la industria. Pero si no hace nada, esto en 5 o 10 años va a ser un negocio que se va a fumar. Se va a fumar y va a ser valor de la economía que se va a extinguir. Y eso va a ocurrir probablemente en los próximos 10, 20 años, donde muchos negocios que se crearon en los años 90 van a llegar a esta época y probablemente van a haber una segunda generación de hijos que no le interesa ese negocio. No le interesa recibir ese negocio de su padre. Y si no se hace nada, se va a esfumar. Pero en paralelo, acabamos de conversar de estos ejecutivos, 40, 45 años, que tienen una carrera corporativa, que son metódicos, que saben hacer bien las cosas, que han hecho una carrera, etcétera, pero que no saben emprender, no saben armar un negocio, etcétera. Y ahí es donde queremos juntar esas dos puntas. Esas dos puntas. El señor, dueño de negocio, que quiere dar un paso al costado, pero no se quiere ir 100% al negocio, solamente quiere dejar de operar. Y un ejecutivo que tiene las buenas prácticas de la ejecución y juntarlos como socios a través de, obviamente, todo esto es un concepto de comunidad más amplia, donde hacemos este fit. Em, y acá donde está muy, muy fuerte el concepto de los negocios aburridos, que obviamente el mundo del No sexys. no sexys, exactamente, que está obviamente toda esta última década ha crecido mucho el concepto de la startup, de las incubadoras, de los unicornios, etcétera, etcétera. Y son negocios que finalmente parten con una idea y algunos, la mayoría fracasa, otros explotan. Pero a mí no me gustan eso tanto. A mí me gustan estos otros negocios que son, Los podemos que decir, facturan. los que facturan, los que tienen EBITDA, los que han pasado de pandemia, crisis económicas, un montón de cosas y han sobrevivido. Y precisamente la última pandemia, el estallido social, el tema inflacionario, también hizo un filtro. Las empresas que pasaron de largo todos esos eventos únicos en la historia, hicieron un filtro y dejaron a las empresas más rentables, las más sólidas, que de una u otra manera sobreviven y pueden seguir generando EBITDA positivo hasta el infinito, pero con un dueño que probablemente quiera dar un paso al costado. Pero también hemos identificado perfiles donde son no necesariamente un dueño de edad, sino también personas como tú o como yo, que ya hemos cumplido a lo mejor un ciclo, o vamos a cumplir un ciclo, y quieren dar un paso al costado porque quieren generar otra línea de negocio, otro negocio, o dedicarse a otra cosa, pero quieren seguir presentes en su empresa tomando decisiones directivas. Y ahí es donde se hace el fit entre estas dos Y tú, instancias. tú ahí vas ayudando en el tránsito entre una y otra. Claro, Vas haciendo el acompañamiento. claro, ¿Esa exactamente. empresa tiene nombre ya? O sea, eso lo hacemos a través de una comunidad con dos socios que conocí en el mundo bancario y se llama Tree Partner. Y efectivamente ahí es donde estamos creando este ecosistema, porque algo en Chile, Latinoamérica, que está recién comenzando, en Estados Unidos ya partió hace harto rato, y que obviamente se habla de un traspaso de riqueza histórico, porque obviamente todo esto son empresas que se crean en los años 80, los años 90, y que hoy día esas personas ya están un poquito con la idea de dar un paso al costado, pero ojo, y eso nos hemos dado cuenta cuando hemos hablado con empresarios y todo al respecto, no se quieren salir 100%. Porque obviamente si tú a un dueño de una empresa le pagáis 100% a la empresa y que se vaya, esa persona probablemente a los 5 o 10 días se va a sentir inútil, no tengo nada Mira, que hacer. yo vengo del mundo emprendedor y mi papá tuvo barraca de fierro y el tiempo que dejó de trabajar se enfermó. Y de ahí he visto viejos que se han retirado y se han muerto al poco tiempo después porque no saben hacer otra cosa que no sea trabajar. Efectivamente, Les quitáis la única cosa que se sienten valiosos. le quitáis el propósito. Les quitáis el El propósito. propósito de vida. Así que este obviamente tiene una forma, un método
que netamente el ejecutivo entra, adquiere una parte de la compañía, otra parte que son los inversionistas que ponen capital en esto, y ahí donde obviamente mis socios son los mejores en ese ámbito de las redes de contacto con inversionistas, que obviamente les interesa este concepto, porque hoy día tú, entre comillas, los inversionistas no pueden acceder al riesgo PYME. No pueden. Tú vas a la bolsa, compráis acciones, pero de grandes compañías, pero no podéis comprar riesgo PYME. Y el riesgo PYME no es menor porque es rentable, po. Si las pymes hoy día generan ventas, EBITDA, y con un margen interesante que les permite acceder a financiamiento caro, porque los bancos no te dan las mejores tasas, y muchas veces los emprendedores tienen que acudir no necesariamente al financiamiento bancario, sino que a las líneas de, ir a los otros tipos de financiamiento, líneas de crédito, factoring, tarjetas de crédito, incluso yo me he Sí. visto por ahí pasando un tarjetazo para pagar sueldo. Entonces, quiere decir que hay buen riesgo ahí, riesgo rentabilidad. Y por otro lado, un dueño que está, se decir, cansado de acarrear caja, de solucionar problemas operativos, pero que no se quiere salir del negocio. Y además, tampoco queremos que salga, porque tiene un know-how que es increíble. O sea, mi padre, 30, 40 años en la industria, probablemente ha visto grandes cosas de los problemas y cómo se solucionan en su nicho. Y ese conocimiento no tiene que Y el agravarse. problema de esos viejos es hacer un manual de su cabeza es imposible. Exactamente. Entonces, es juntar la experiencia con el punch de los ejecutivos que vienen con toda la energía de esta segunda parte de su vida y obviamente toda la comunidad que aporta todo el concepto de inteligencia artificial, redes y tecnología, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco ahí donde estamos empujando esto, porque es un ecosistema nuevo, es algo que recién está comenzando. Oye, Víctor, una pregunta de guatón a no guatón. Tú eres muy deportista. Sí, muy ¿Cuánto te ha importante. ayudado el deporte en todo esto del mundo del emprendimiento? Oh, mucho, mucho, mucho. Mira, no quiere decir que yo soy, o sea, yo siempre he sido deportista, pero más bien futbolero. Ya. Futbolero, el típico que cuando chico tuve la suerte de tener habilidad en el fútbol y en un momento quise ser futbolista, pero obviamente no tenía Dios para el piano en términos de llegar a un nivel de Claro, elite de que te elite. dedicara ahí 100%. A lo mejor podría haberlo hecho con más esfuerzo, a lo mejor más dedicación o más convencimiento, pero no era mi camino. Y así comencé a emprender, etcétera, y en el intertanto, entre las preocupaciones, etcétera, no comía muy bien. Y en un momento me sentí muy, obviamente, muy gordito. Y empecé a hacer carreras, maratones, media maratón, etcétera. Y hasta que un día tuve la oportunidad de ir al Ironman de Pucón, pero en mi calidad de post-carrete. Solamente con una talla, con mi cuñado. Oye, vamos, mañana el Ironman de Pucón, ¿queréis ir a verlo? Vamos, pues, yo, ¿de qué trata esto? Sabía un poco de qué trataba, pero no sabía Claro, lo que sabemos específicamente, todos. no, no sabe las distancias, no tenía idea de las reglas, nada. Y fuimos al otro día, obviamente con una resaca un poquito de por medio, pero estuvimos ahí en el punto de partida a primera hora, tomando un café, y, y cuando yo veo ese ambiente, sentí una energía que dije, wow, ¿qué es esto? Veía a los tipos con los trajes de agua, pero ¿sabes que no es que los veía como qué tan preparados no? Me dedicaba a verles sus caras, algunos nerviosos, algunos concentrados, algunos mirándose al cielo, algunos con su familia, pero en particular vi mucha familia alrededor. Y dije, esta cuestión es poderosa, dije. Y sale el momento de la partida y empiezan a salir, a salir, a salir, a salir. Después venía la bicicleta y después el trote y dije, no, esto es mío, yo esto lo quiero hacer. Y me empecé a meter, como un poco soy obsesivo en ciertas cosas cuando me gustan, y me empecé a meter en el mundo del triatlón. Y claro, y de ahí para adelante empecé a crear con un coach, con un plan de entrenamiento y con la mira puesta en el Ironman de Pucón del siguiente año. Entre medio empecé a hacer algunas competencias, pero yo no sabía nadar para no ahogarme solamente. Bicicleta como cualquier niño, y correr solamente había hecho una media maratón. Entonces no tenía mucha cercanía con este mundo. Y me empecé a meter. Es un deporte, claro, que tenéis que ponerle conceptos que son muy particulares, que el fútbol no lo vi, que no lo he visto en otras partes, que acá es como pura disciplina, mucho convencimiento y mucha mente. Porque no avanzáis, te ahogáis en la natación, no te sale bien la técnica, nadáis 25 metros y estáis ahogado.
por mi mente pasaba, oye, cuando haga mi primera competencia me voy a ahogar frente a toda mi familia, esto no me puede pasar, o peor aún, me pueden sacar en un bote y la dignidad por los suelos. Eh, por otro lado, después tenía que hacer bicicleta, trotar, y veía avances, de repente no veía avances. La mayoría de las veces no quería entrenar porque estaba cansado, porque me dolía el cuerpo. Y después vais creando una disciplina que es increíble y esa disciplina después se te traspasa al mundo laboral. Y por otra parte, también tu entorno te va fortaleciendo, te dando obviamente feedback positivo porque te va viendo más delgado, te va viendo como más activo, con mucha energía. Mis días parten a las 5 de la mañana, con una rutina súper clarita de lo que tengo que hacer y que no tengo que hacer. O sea, más bien en esos momentos, más que pensar o no, yo simplemente ejecuto lo que planifiqué. Entonces, todo eso me ha ido sirviendo para todo el mundo empresarial. Pero también administrar la frustración. Tú sabes, en el mundo del emprendimiento está lleno de frustraciones. O sea, puede ser que te está yendo increíble el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes pasa algo mal y sentí que toda la semana estuvo mal. Y el fin de semana no lo pasáis tan bien, etcétera. Y no esperáis la hora que llegue el lunes para empezar a revertir todo el escenario, etcétera. En el triatlón es lo mismo. Te podéis preparar todo el rato y cuando llegáis a la competencia los resultados no fueron como tú esperabas. O peor aún, en mi caso, yo me empecé a preparar todo el año para el Ironman de Pucón, todo el año, y estaba súper bien. Y llega en el mes de noviembre y me enfermo 3 semanas muy fuerte, una gripe, pero me agarró muy, muy fuerte. Y dejé de entrenar 3 semanas, volver me costó mucho, sobre todo nadar. La natación dice que es bastante traicionera y que el que deja de nadar inmediatamente después le cuesta mucho volver a los niveles, a los ritmos y a las técnicas. Y finalmente entre mi coach y el doctor me recomendaron no hacer el Ironman de Pucón. Y la administración afortunadamente me lo corre para este otro año, en enero de 2026. Entonces dije, bueno, aquí obviamente es muy probable que aquí me venga un bajón, de que para lo que tanto me preparé, no lo voy a poder ejecutar. Y todo lo contrario, seguí igual. Entonces me di cuenta, no, porque me había transformado en un triatleta. Más que estar entrenando para el triatlón, para el Ironman de Pucón. Entonces ahí hice el símil con ser empresario. Po. No es que tú te estés preparando para algo en particular, para vender, para vivir libre, sin jefe. Finalmente no, pues lo que tú haces es transformarte en una persona nueva, que tiene preocupaciones distintas, que tiene felicidades distintas. En mi caso, cuando compramos el primer vehículo utilitario de la empresa y lo fui a buscar y lo recibí, créeme que la felicidad de recibir ese vehículo, que dije, esto es de mi empresa, Sí, fue mucho más del último auto que me había comprado en el mundo corporativo. sí, Y pues. dije, qué raro esto. Y esos pics de alegría que yo vivía en el mundo corporativo cuando te subían el sueldo, o te reconocían, o te hacían un ascenso, que claro, te ponías muy feliz, pero ese pic te duraba 2 días, 3 días, y después ya te das cuenta que, pues ya, bueno, hay que seguir dándole, me subieron un sueldo, pero ya no estoy tan feliz como hace 3 días. Pero en el mundo del emprendimiento, cuando hice mi primera venta y me pagaron, bueno, son los otros que te paguen, también sentí que la felicidad que sentí ahí era totalmente distinto, ni comparado con el mundo del corporativo. Bacán. Y ahí yo sentí que, wow, este mundo es el mío. Y genial cómo te transforma la visión. Yo trabajo harto con los chiquillos, tengo la suerte de que el gerente comercial de nosotros es muy deportista, crecimos juntos, yo fui muy asiduo al deporte hasta los veintitantos años que me hice bombero y bombero me volvió más malo para el deporte porque estaba más en otro tipo de Claro, entrenamiento, me salí del deporte y después cuando me puse flojo ya después todo me costó. La última vez que me metí al gimnasio hubo una pandemia, entonces ahora me da miedo volver al gimnasio. No, sí, es verdad. Me matriculé en marzo y el 15 de marzo nos encierran. Mi señora me molesta con eso. Pero sí tengo hartos conceptos que tienen que ver con el deporte. Siempre conversamos con el Nacho bueno, y el emprendimiento en sí. Todos escuchan la palabra Scrum y Scrum viene del rugby, viene de entender de alguien que miró el rugby y dijo, aquí hay un concepto poderoso que exacto. tiene que ser ocupado y el deporte es No, el deporte, es una buena analogía para entender el emprendimiento, ya sea la posición de director técnico, la posición de capitán, la posición
de equipo, no sé, si te vayas a los remos, Claro. el que rema a destiempo da vuelta al bote, y de ahí podéis seguir sacando muchas lecciones con el deporte. Sí, de todas maneras. O sea, siempre llama la atención dicen, ¿por qué todos los ejecutivos de alto nivel o los emprendedores, los empresarios les da por hacer deporte, triatlón, maratones? Y no, pues es al revés. Es al revés. La maratón, todas estas cosas, normalmente las practican personas que tienen disciplina, que son resilientes, que manejan la frustración. Porque en el caso mío, particularmente el triatlón me dio eso, es un deporte que si bien lo puedes practicar en conjunto, y a mí también me ha dado la posibilidad de conocer otros ejecutivos, otros empresarios, y te va dando una red bien interesante de contacto, pero por otro lado también es un deporte muy personal, que estás todo el rato con tu mente trabajando, que estoy cansado, no, dale nomás, ya ahora mira, avanza, hazlo más rápido, más lento, ten cuidado, te toca comer, ahora te toca tomar agua, ya esta es la estrategia, porque obviamente cuando tú llegas ahí, muchas veces dicen que realmente tú hiciste el Ironman, no el momento que lo que estáis haciéndolo, sino realmente cuando llegaste al punto de partida. Ahí ya fuiste exitoso, porque si estás en el punto de partida es porque te preparaste todo el tiempo Sí. para atrás. Y eso obviamente es un deporte que puedes obviamente hacerlo en comunidad, pero también es muy personal. Y ahí sabes administrar tu mente, po, tu frustración, la tranquilidad, meditar te ayuda mucho. Entonces, finalmente, todo un círculo positivo que se va generando, un círculo virtuoso. Oye, Víctor, y después de todos estos años, estaba mirando cuánto llevamos. Estamos perfectos. Después de todos estos años, ¿hay pensado en algún momento así como debería volver a corporativizarme? Chao, emprendimiento, busco pega. ¿Hay pensado alguna vez? No, no, por ni un motivo, ni un motivo. Ya que es un tema que uno ya maneja sus tiempos, y lo que te da el mundo corporativo, se podría decir las motivaciones, el propósito, eh, no es ni comparado con este mundo. Este mundo es algo que estáis construyendo para ti, para tu familia. Y eh, en el peor momento del emprendimiento. no, no, en el peor tampoco. Ahí siempre quise seguir ahí full. Obviamente en la pandemia, cuando todo empezó, que dura 2 meses, 3 meses, Nadie sabía, nadie sabía nada. corríamos todo en círculo. Exactamente, en el caso nuestro, todos nuestros clientes cerraron, entonces nuestras ventas se vinieron a piso prácticamente. Y ahí obviamente empezamos a hacer diferentes estrategias. Yo empecé a desarrollar una línea más de consultoría por mi lado, y para bajarle un peso, para bajarle el peso del costo fijo de la empresa, Sí. pero nunca con el afán de volver al mundo corporativo. Y no porque no lo odie, sino porque Encontraste tu es como el motivación. café, po. Pasé del café instantáneo al café de grano, que me genera mucho más placer, mucha más satisfacción, lo disfruto más, y es como el símil en ese sentido. Oye, ¿y qué se viene para la finca ahora? Mira, la finca hoy ¿En qué día. está y qué se viene? Sí, la finca tenemos hartos proyectos ahí. Nosotros siempre nos focalizamos en el mundo Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, sobre todo anichado en el mundo del emprendedor, el que quiere partir con una cafetería, que quiere iniciar, quiere asesoría, y todos estos problemas que vimos. Y este proceso que estamos comenzando ahora, nos queremos ir focalizando ya ahora al mundo del retail. Queremos llegar con el producto ya a diferentes partes de Chile y ya para que la gente lo pueda consumir, ¿Supermercado? supermercados, almacenes, a todos los marketplaces, etcétera. Así que por esa Genial. línea. Ya pues, Víctor, oye, te doy las gracias por haber venido. A propósito, Víctor, búsquenlo, Víctor Olave, La Finca. Sí, Búsquenlo porque tiene un podcast en TikTok y en Instagram. Y da mucho, mucho consejo para la gente que le gusta el mundo del café. Mucho, mucho consejo. sí, sí. Así que bueno, obviamente estamos en todas las redes sociales presentes en el mundo del café y ayudando, orientando a las personas para que vayan dándose cuenta si les gusta este negocio o no. Y si les gusta, feliz, lo apoyamos. Y si vienen aquí a Bufa, van a probar café de la finca preparado por la señora Hilda, que es colombiana de Que tomo y lomo, queda así increíble. que a todos les gusta cómo lo prepara, así que eso. Listo. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Andrés, por la A invitación. todos nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Benja. Chao, que Chao, estés muy Benja. bien. Chao, chao. Al Benja siempre le decimos chao.